Y este lunes entró en vigencia una nueva ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Aún hoy jueves hay aspectos del reglamento que se desconocen. Para profundizar en este tema y brindarles a ustedes más información, tenemos a Daniel Betancourt. Él es abogado con doctorado en Derecho y además especialista en Derecho Financiero y Administrativo. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos pusiera en contexto y nos hablara de qué se trata justamente esta ley de grandes transacciones, qué establece, cuál es el motivo por el cual salió y de qué manera beneficia o perjudica al ciudadano común. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Fíjate que esta ley que se llama Ley de Grandes Transacciones Financieras, o lo que refleja es un impuesto al pago de moneda extranjera. Esta es una ley que existía en Venezuela desde el año 2016, sin embargo, en este 2022 trajo una novedad. Y esa novedad es la creación de este impuesto, es decir, directamente a los pagos en divisas y la ampliación de los contribuyentes. Es decir, no solo se trata del pago en divisas, sino que además involucra a todo el mundo. Involucra a las personas naturales, involucra a las personas jurídicas e involucra a las entidades sin personalidad jurídica. En otras palabras, en la actualidad, bajo los supuestos de la ley, todo aquel que realice un pago en divisas ante una figura que se llama sujeto pasivo especial deberá contribuir con este impuesto que preliminarmente y de manera inicial se inicia con una alícuota del 3%. ¿Cómo afecta esto a los comerciantes y al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como le dice uno cuando sale a la calle a comprar? ¿De qué manera este impuesto se ve reflejado en el incremento de los productos? Fíjate, en efecto, afecta a todo el mundo, al ciudadano, a la gente de a pie, a las grandes empresas, a las pequeñas empresas. En lo que se refiere a la gente de a pie, bueno, tienen un impuesto nuevo que hasta el 27 de marzo no tenían, y ahora cuando paguen con su billete de dólar sus necesidades cotidianas, van a tener, además del impuesto al valor agregado, un añadido de 3%. A los comerciantes también los afecta, no solo por el impuesto propio que generan para comprar lo necesario para mantener su negocio, sino que además lo colocan en una figura en calidad de responsable que lo designan para que le cobre directamente al usuario al momento en que haga esa transacción en divisas. Y en general, como se puede apreciar, estamos en presencia de algo nuevo, de un concepto económico nuevo, que además no solo es respecto al consumidor final, sino que es algo que incide en toda la cadena de comercialización. Es decir, desde el productor, los intermediarios, hasta llegar al detallista y finalmente al consumidor final, este impuesto se va causando y no se traslada económicamente, sino que se acumula. Es decir, lo que probablemente cause esto es una acumulación, un aumento muy percibido y que va a ser definitivo en los bienes y servicios que se compran y se prestan en Venezuela. Daniel, coméntame cómo afecta esto, por ejemplo, la venta de productos importados, que ya de por sí tiene un recargo ahora con este nuevo impuesto. ¿Cuáles serían los cambios que deben establecer los comerciantes y cómo esto puede repercutir en el mercado de productos importados? Mira, te voy a decir que esta es una de las grandes paradojas. Para un productor nacional le va a ser mucho más caro vender su producto por este efecto de la acumulación. Sin embargo, un importador tiene cadenas de comercialización mucho más cortas y si el comerciante es el mismo que importa, solo se generaría una sola vez este impuesto. En otras palabras, y de forma paradójica, en Venezuela este impuesto tendría a ser inclusive mucho más barato en comparación con los nacionales, los productos importados, lo cual define lo malo de esta política económica, porque los impuestos y los incentivos económicos deberían operar al revés, para que la producción nacional tenga mayor valor, tenga mayor competitividad frente a lo que se importa ahora en Venezuela. ¿A quién beneficia esta medida? Mira, esta medida, más que a quién beneficia, la pregunta es por qué existe. Las autoridades del gobierno venezolano han dicho que existe un fin constitucional, en el artículo 318, que es promover el uso de la moneda nacional. Sin embargo, a pesar de que eso se ve, no es necesariamente automático, y el beneficio evidentemente es recaudatorio. Esto va a generar muchísimo dinero y de forma rápida para las arcas venezolanas. Es un impuesto que se llama indirecto, es un impuesto de fácil recaudación en el cual el Estado solo tiene que designar a un tercero, al comerciante, para que perciba el impuesto y al final va a tener un resultado económico
a favor del Estado venezolano muy rápido, y eso ha sido así en todos los países. Precisamente por eso este tipo de impuestos se le ha llamado impuestos de emergencia, impuestos de guerra, impuestos anticatástrofe, porque son impuestos muy agresivos que recaudan mucho dinero en poco tiempo, y la vocación no es la que se le ha dado en Venezuela de que sea permanente, sino que ante emergencia se establecen estos impuestos de forma temporal. Sí, pregunto que quién beneficia para tratar de entender por qué existe y por qué ahora esta nueva modificación. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de si estos impuestos se han establecido en otros países, según tu experiencia. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con la implementación de este nuevo impuesto? Hay mucha desinformación. ¿Cómo quedan las operaciones, las transferencias a través de CEL? Háblanos un poco acerca de todos los cambios que vienen con la implementación de esta nueva medida. Sí, mira, este impuesto ha existido y existe en otras partes del mundo, como te digo, una vocación temporal y con unas alícuotas significativamente más bajas. Es decir, las alícuotas que uno ve en el derecho comparado son menores de 1%. Y te doy un ejemplo de este impuesto que existió, porque es un caso de estudio en la República de El Salvador, y existió solo para operaciones mayores a $700 y con una alícuota 0,075%. Si uno compara con lo que sucede en Venezuela, que es para todas las transacciones en divisas, sin importar el monto, y con una alícuota del 3%, uno se empieza a dar cuenta de que algo está mal en la configuración del tributo en Venezuela. Otro de los aspectos que hay que recalcar es que lamentablemente la redacción de la ley que se hizo desde la Asamblea Nacional, a pesar de que muchas personas, muchos expertos, levantamos objeciones durante la redacción y dijimos, miren señores, por favor reflexionen sobre esto, la redacción no terminó ser la más clara. Aunado a esto, la reglamentación que ha dado la Administración Tributaria ha sido más bien escasa, parca, lacónica, y ha creado un ambiente realmente de confusión en que términos jurídicos se pueden interpretar de una manera o de otra, y al final, viendo los riesgos que pueden tener los comerciantes como agentes de percepción, porque además si no cumplen con el deber que les asignó la Administración Tributaria, tendrán grandes sanciones, y estas grandes sanciones me refiero al 500% de aquellas cantidades que no le cobren a los usuarios. Bueno, vemos un ambiente de intimidación. Ahorita en la calle se han visto respuestas disímiles, interpretaciones disímiles sobre qué o no es el impuesto, si debe percibirse o no, cuál es la base imponible. Creo que este es un periodo de adaptación que se ha hecho de la manera menos limpia y más traumática de la que hemos visto en la implementación en un impuesto en Venezuela, y que bueno, poco a poco los comerciantes y los usuarios nos iremos acostumbrando a realmente cuál es la dinámica del impuesto. Y muchas de las dudas que causó una mala redacción legal, lamentablemente no la podremos resolver ni siquiera en corto plazo. Quizás originará grandes disputas judiciales que se resolverán en 7, 8, 10 años. Daniel, si vemos, por ejemplo, que la canasta básica, los precios están alrededor de los $450, hemos visto las diferentes protestas que se han generado en el país porque el incremento salarial no ha sido lo suficiente como para poder cubrir todo esto en medio de una crisis humanitaria. ¿Era propicia esta medida? ¿No sería como ponerle la soga al cuello tanto a los comerciantes como al consumidor en Venezuela? Ciertamente. De hecho, algunos economistas venían diciendo que Venezuela, después de muchos años de un pésimo desempeño macroeconómico, por fin veía algunos indicios de recuperación. Este tipo de impuestos pareciera que corta ese ciclo de recuperación, y ese ciclo de recuperación lo hace porque el Estado necesita, a su criterio, una fuente financiera más rápida generada por este impuesto al pago de moneda extranjera. Y el ciudadano común es aquel que está juntando los centavos para poder llegar a fin de mes o para poder comprar la comida del día. Definitivamente un 3% sí es significativo, y no solo ese 3% que va a pagar si es que tiene el billete de dólar para ir al mercado, sino es la acumulación del precio dentro de la cadena, que definitivamente va a hacer mucho más caro los bienes y servicios que venía disfrutando. Yo creo que es momento de repensar. Ojalá el Estado venezolano se dé cuenta de esto y pueda dar un paso al costado, o por lo menos racionalizar la aplicación de esto, porque los efectos para la gente común van a ser perversos. Un comerciante, una gran empresa, tendrá los abogados, asesores, contadores, para poder sortear e interpretar sin mayores riesgos esto, pero al final esto nos pega en el bolsillo a todos los venezolanos, a toda la gente de a pie.
Interesante lo que estás diciendo porque se dice que hay mucha desinformación con respecto a esto y la gente entre que no tiene los servicios básicos como electricidad, agua, le cuesta adquirir los productos, de pronto no está, no maneja la información y no ha salido a la calle a protestar porque no conoce lo que está ocurriendo. Entonces, en medio de todo este panorama tan difícil para el ciudadano común, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuáles han sido las reacciones de los economistas, de las personas que son especialistas en este tema, de los empresarios se han pronunciado? ¿Cuáles son las directrices? ¿Cuál es la contraparte luego de la adopción de esta medida? Sí, fíjate, algo que empezó como un movimiento de algunos empresarios y algunos técnicos que decíamos que, mire, señores, esto puede tener un mal efecto en la economía, bueno, se ha ido acrecentando. Lamentablemente, mucha gente se vino a dar cuenta que esto existía a partir del lunes 28 en que entró en vigencia. Y bueno, ha creado la realidad, ha creado sorpresa, ha creado confusión, ha creado de cierta manera un mal humor en las personas porque se dan cuenta de que encarece la vida. Ahorita creo que el llamado va a ser definitivamente a las autoridades del Estado venezolano que se piensen un poquito mejor la forma de aplicar esto. Me consta que sí se lo han venido pensando de tratar de racionalizarlo, pero la discusión debe ser si necesitamos un impuesto en Venezuela como este. Al final mucha gente al día de hoy no se ha enterado, el comercio se va adecuando poco a poco, no todo el mundo lo está cobrando, no porque no quiera y no porque sean amantes del riesgo, sino por el contrario, por la dificultad de implementar este impuesto específicamente en un aspecto que son las máquinas fiscales. Pero no quede duda que este impuesto apenas pasen unos días más va a ser cobrado de forma general a todo aquel que pague en moneda extranjera ante un sujeto pasivo especial. No quede en duda que eso va a suceder y que va a tener un impacto económico. Ojalá podamos racionalizar, ojalá exista la información y exista seguridad jurídica en el cual se puedan aclarar las dudas que todos hemos tenido, inclusive los que nos dedicamos a esto, sobre la aplicación de este impuesto. Por ejemplo, tú como abogado y especialista en este tema, supongo que hay muchas empresas que te contratan para que brindes esa asesoría. A un nuevo empresario que está desarrollando un emprendimiento, ¿cuál sería tu recomendación en este momento? Bueno, un nuevo empresario siempre se le recomienda que intente formalizarse, porque sin la formalización las posibilidades de crecer van a ser pocas. Sin embargo, uno sí conoce que para formalizarse necesitas un gran recurso humano y un gran recurso financiero para poder comprar, por ejemplo, máquinas fiscales, sistemas de facturación, tener en el radar todas las obligaciones fiscales. Lamentablemente, esa no es la realidad de todos los emprendedores en Venezuela. Por el contrario, y muchos de ellos, cuando escuchan estos consejos, dicen, bueno, yo seguiré vendiendo por Instagram, seguiré vendiendo en el garaje de mi casa, seguiré vendiendo por teléfono o WhatsApp. Y ese no debe ser el objetivo del sistema, ni del sistema tributario, ni de la economía en general. Cuando se toman este tipo de decisiones, también debe considerarse el semillero de nuevos negocios, los cuales abiertamente se ven más afectados que otras grandes empresas en materias como esta, y no solo se trata del impuesto a las grandes transacciones financieras, sino se trata de la tributación como está configurada, una tributación agresiva en Venezuela, a pesar de que todo el mundo dice lo contrario, y que los riesgos que en una fiscalización te agarren sin cumplir un deber y con eso descalabrar económicamente tu negocio son amplios.